hora de la mesa de análisis, tema justicia en tela de juicio. Nuestros invitados, el doctor Hugo Morales, titular del Contexto Legal. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo al auditorio. El licenciado Alejandro López Hernández, abogado penalista. Licenciado, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en esta cabina donde se respira aires de libertad. Y también estamos a la espera de Arturo González, analista y subdirector editorial del Siglo de Torreón y titular del Periférico en Contextos, que ya está aquí. Lo saludamos, Arturo, muy buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días, Juan, Marcelo, los invitados. Gracias. Y bueno, pues si les parece bien, empecemos con una definición. ¿Y qué es la justicia? Es una definición, voy a llamarla clásica. Justicia es una cualidad del hombre justo. Justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo. Eso es justicia. Excelente. Hugo. Bueno, evidentemente el licenciado refiere ya a unos términos pues ya muy tradicionales, ¿verdad? Claro. Muy, pues por decirlo, clásicos. Clásicos, sí, señor. Aquí el tema tal vez cuando empezamos a hablar de justicia y un poco retomando, parafraseando aquella frase de Justiniano que ya nos decía el licenciado, de darle a cada quien lo suyo como justicia, el problema es que hay gente que piensa o no está de acuerdo en lo que le corresponde a cada quien, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza tal vez el término de justicia cuestionado. Y por un lado cuestionado tal vez por el que no recibe lo que pretende recibir. O una justicia selectiva. Y por otro lado también el decir que la justicia a partir del esquema de recibir cada quien lo suyo, pues también le quita a alguien lo que parecía que le correspondía, ¿no? Entonces a partir de ese esquema, pues en lo social, lo justo muchas veces no viene de la mano de lo que en realidad correspondería a las pretensiones de la gente, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo social del deber ser o de lo jurídico pues empieza a disgregarse, de tal suerte que vemos ya con mucha recurrencia el tema de que pues las resoluciones que parecen apegadas a derecho terminan siendo socialmente cuestionables. Pero no estamos ante una utopía. O sea, cuando hablamos de justicia, me da la impresión de que es como cuando hablamos de pobreza, del combate a la pobreza. Mire, es muy interesante. Tenemos que distinguir entre lo que es el derecho como ley y el derecho como ciencia. El derecho como ciencia persigue valores, que es la justicia. El derecho ley es el derecho positivo, que muchas veces es injusto. Ese es el problema, el choque entre lo legaloide o lo legal y lo justo. Porque intereses mal encausados o intereses perversos como los que hemos sufrido sus efectos aquí en Coahuila, utilizan el poder público para manipular el derecho. Y entonces esas leyes, aunque sean las resoluciones que se dicten fundados en esas leyes, aunque sean legales, no son justas. Bien, entonces estamos hablando de la justicia y el derecho como una utopía. No, la justicia persigue valores. Sí. El derecho, utilizado como instrumento de poder de clases poderosas, utiliza las leyes para satisfacer sus intereses. Entonces el derecho hace una justicia selectiva. No, los hombres. La justicia es dar a cada quien lo suyo. Los que hacen las leyes, en muchas ocasiones esas leyes no persiguen los ideales de justicia. Correcto. Ahora, en un entorno como el nuestro, Arturo, ¿cómo podría definirse este binomio de justicia y derecho en un entorno a nivel nacional y regional? Bueno, tendríamos que revisar, o empezar por revisar qué es lo que soporta precisamente la búsqueda de esa justicia y qué es lo que soporta la instrumentación del derecho en México. Tendríamos que partir obviamente pues del marco legal, pues, desde la Constitución y todas las leyes que derivan de ello, que en esencia una constitución, y así es como surge en las democracias y en las primeras democracias,
está hecha precisamente con el afán de una búsqueda de justicia, de dar a cada quien lo suyo. Es decir, dentro de un marco de una sociedad reglamentada o establecida, formalmente establecida, existe una serie de parámetros, una serie de normas de comportamiento, acuerdos sociales que permiten la convivencia, ¿no? Y ante eso, obviamente, bueno, se requiere especificar cómo se debe de conducir un ciudadano y en caso de un desvío, cómo se debe de proceder, ¿no? Creo que ahí es precisamente donde entramos en problemas en México, ¿no? Históricamente, porque no es un fenómeno nuevo, o sea, hay que decirlo como es, históricamente el aparato de justicia mexicano no ha funcionado. O sea, la prueba está muy clara en los niveles de impunidad, hablando en términos de delitos comunes, ¿no? Más del 90%, incluso se habla de hasta un 95%. 97%. 97% de los delitos se castigan. Se castigan, ¿no? Si esto lo trasladamos al ámbito político, es decir, a los que se supone que deben de dar o conducir a este Estado por un buen camino, estamos hablando de los representantes en las cámaras y obviamente quienes están en el Poder Ejecutivo, vemos también una ausencia de justicia en ello. Y vemos cómo, y hay un caso ejemplar que se está generando ahorita, que es el caso de Humberto Moreira, mientras en Estados Unidos y en España está siendo investigado y bueno, ya detenido en España por 4 delitos: cohecho, malversación de recursos públicos, organización criminal y lavado de dinero. En México no existe una sola acusación legal en forma contra Humberto Moreira. Eso evidentemente creo que demuestra una gran falla del aparato de justicia mexicano, que desgraciadamente a lo largo del tiempo, y creo que es uno de los pies de los cuales cojea, se ha utilizado muchas veces con fines políticos para reprimir a aquellos enemigos del sistema y no para efectivamente dar a cada quien lo que merece. O sea, que han ido más allá que aquel precepto de Benito Juárez a mis amigos justicia y gracia y a mis enemigos justicia secas. Bueno, el caballero que me precedió en la palabra dijo una gran verdad. Cuando el aparato de procuración o administración de justicia está cojo, pero el sistema de procuración, administración de justicia tiene 3 parcelas. La primera corresponde al Poder Legislativo. El Poder Legislativo, o sea, nuestros diputables, como yo les digo, nuestros diputables, son los únicos que tienen el derecho subjetivo. Se lo voy a decir en palabras pueblo. Son los únicos que pueden decir qué conductas son delictivas. Son los únicos que pueden criminalizar o descriminalizar conductas. El caso es evidente. Por ejemplo, aquí en Coahuila dicen que ya está aprobado el aborto. Tengo entendido. Todavía no. Bueno, porque hay una... En México sí. Hay una iniciativa, sí, hay pero una, no ha sido aprobada. En la Ciudad de México sí. En la Ciudad de México está permitido el aborto si se practica antes de los 3 meses, tengo entendido. Y el mismo Estado procura... Y es un ataque contra la vida. El hecho de que hagan una ley no quiere decir que en automático se va a resolver el problema. Esa ley que inicia en el Poder Legislativo todavía tiene que pasar por otras 2 parcelas, que es el de Procuración y Administración de Justicia. Y aquí en estos 2 sectores o en estas 2 parcelas es donde también hay mucha deficiencia en la procuración y luego después en la administración de justicia. Y luego después viene otra parcela que es el sistema de ejecución de penas. Cómo el Estado regula la ejecución de la sanción, va a decir dónde se cumple la sanción, cómo se cumple, qué come, qué no come, quién visita, quién no visita, y se les van y entran y salen y cometen crímenes aún dentro de la prisión. Eso, señor, no se puede corregir con las leyes. Son los operadores de las leyes los que en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellas, son los que fallan. Y los diputados, siguiéndole de comparsa a los poderosos,
a los ricos y a los poderosos. Yo he acudido a varios consejos de ciudadanos, entre comillas, donde hay cámaras y organismos empresariales defendiendo sus derechos. Y yo les pregunto, bueno, ¿y dónde están las asociaciones de padres? ¿Dónde están las asociaciones de alumnos, los representantes de los ejidatarios? Porque también ellos forman parte de la sociedad y a ellos no los toman en cuenta, nada más a los poderosos. Ahora, ¿por qué, Hugo, en España y en Estados Unidos hay una persecución, hay una investigación? ¿Por qué allá sí son delitos y aquí no? Bueno, hay que decir que son muy poquitas las actividades que realmente son tipificadas como delito en un país y que en otro país no son consideradas como tal. Es decir, y me voy a ir tal vez a las figuras que son más claras o más emblemáticas. Por ejemplo, el robo, pues es robo aquí, en Nicaragua, en Estados Unidos, en España y en cualquier país del mundo. El robo pues tiene la misma esencia, ¿verdad? La sustracción de una cosa ajena y sin haber tenido la autorización por parte de quien tenía derecho a otorgar esa disposición de la cosa, ¿no? Eso pues en cualquier parte del mundo es robo, ¿verdad? Si lo pusiéramos incluso en el mismo estándar de castellano o del español, podríamos decir que algunos delitos pues no tienen la misma nomenclatura, como podría ser el de lavado de dinero con el blanqueo de capitales en España, ¿verdad? Es decir, pero finalmente la figura delictiva existe, la esencia de esta existe y sus elementos son prácticamente los mismos, para no decir que son los mismos en todo el mundo. El tema, como decía el licenciado hace un segundo, el tema yo creo que radica en un problema básico. Nuestra política criminal en este país, hablo yo de México, nuestra política criminal se ha basado en incrementar las penas. Uh-huh. Y a partir de estar modificando los códigos penales, incrementando las penas, pareciera que pretende el legislador, pues de alguna manera, eliminar las actividades delictivas que... Disuadirlas, ¿no? Disuadirlas, sí. Pero a partir de hacer creernos, además, a los ciudadanos en general, que están realmente llevando a cabo actividades tendientes a resolver un problema social, ¿no? Y si somos, pues, muy honestos, la verdad es que este sistema de política criminal a lo largo de los últimos 30 o 40 o 50 años pues no ha dado resultado, ¿verdad? Podríamos llevar a comparar algunos países como podría ser Suiza, en donde tal vez el homicidio doloso es sancionado con 3 a 5 años de prisión y es uno de los países con la tasa de homicidio más baja del mundo. O podríamos llevarlo con los países escandinavos, en donde se encuentran tasas similares de sanción y tasas similares de vamos a decir, de proclividad a que se presenten esta serie de delitos. Entonces, el problema no es la cantidad, el problema es que no existe un esquema que permita verdaderamente aplicar las sanciones existentes. Ya no hablemos de las acciones exageradas que existen ya en este país, sino que no existen elementos suficientes para que en el esquema de administración y procuración de justicia e incluso en el de ejecución de penas se pueda verdaderamente significar socialmente que esa sanción penal realmente se aplica y que esa sanción penal pues puede ser para todos. En el caso en concreto, no es que en este país no se pueda tipificar como delito todo el esquema de lavado de dinero, porque finalmente ese es el tema, todo el esquema de lavado de dinero que hubo a partir de la generación de la deuda del Estado de Coahuila y eventualmente de la disposición de recursos que aparentemente ya se encuentra demostrada en los Estados Unidos y ahora en España también, y que en este país no haya habido pues nada más que la voluntad de investigar a conciencia ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que no es un problema de la ley, sino que es un problema de los operadores de la ley. Que quien tendría que tener interés, que somos los ciudadanos, y quien debería administrar, impartir justicia en este país, no lo está haciendo. Y van los comentarios de nuestros radioescuchas. Rafael Torres dice: qué vergüenza la detención de Moreira en España, a ver qué cara ponen los priistas de Coahuila. Los políticos ya deben portarse bien, que recuerden lo que le pasó ayer a Nicolás Maduro
que le dijeron todas sus verdades. Juan González dice, ya se habían tardado en aprenderlo, qué bueno que ya empezaron con uno. Miguel Ángel Vázquez, los jueces de España no llevarán el caso de Moreira por buenas gentes o por impartir justicia, sino lo ven como un signo de pesos. Es igual a lo que pasó con la maestra Elvester. Cuando la agarraron, ¿a cuál profesor le devolvieron su dinero? Una vez más, España está como en la época de la conquista, cazando fortunas. René Flores, excelente por autoridades españolas, mal por el gobierno mexicano, al que le tienen que hacer la chamba. Teresa Franco, señores al grano, Moreira va a ser castigado por fin por habernos dejado en la ruina. Jerónimo Gómez de Dios, a la actriz que se entrevistó con el Chapo, la pueden enjuiciar por haber tenido contacto con él y no avisar a las autoridades. Es pregunta que hace Jerónimo Gómez de Dios. Y esta pregunta también que hace Antonio Ortiz, ¿por qué allá sí lo aprendieron y aquí no? Bueno, pues ya lo... Pero en ese sentido sí me gustaría saber si después de esta aprehensión y después de conocer que en España se sigue esta investigación, que en Estados Unidos también la hay, ¿habrá cierta presión para el gobierno mexicano para iniciar a su vez una investigación o recomponer la actitud que ha venido teniendo en torno al caso de Humberto Moreira? ¿Ustedes lo ven lejano? Bueno, mira, hay que tomar en cuenta que en México sí existió en su momento una investigación y que esa investigación, pero para tal vez desencuentro de mucha gente, no terminó con una acusación a Humberto Moreira y eventualmente se le absolvió el proceso, es decir, a él se le absolvió. Entonces, yo creo que no había causa que perseguir. Habría que revisar qué fue lo que se investigó. Que tiene que ver con la contratación de créditos con documentación apócrifa, ¿no? Pero aquí la cuestión es que si llegaran a aparecer nuevos elementos de delitos que no fueron investigados, hay que empezar a analizar también hasta dónde podrían haber prescrito algunos de ellos y hasta dónde realmente algunos podrían ser sujetos de investigación. Pero yo iría tal vez a algo que es menos especulativo, Marcela, que es el tema de la deuda en Coahuila, ¿no? Tal vez el Congreso del Estado, si recordamos, pues vamos a decir, blindó la información de la deuda por un determinado número de años, de tal suerte que nadie podemos saber el origen en su, vamos a decir, en su generación y finalmente cómo se dispuso del gasto de esa deuda y bueno. Que pues, por cierto, eso seguramente contradice estos primeros lugares que tenemos en Coahuila como estado transparente. Como transparente, claro. Entonces, aquí el tema es, bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Ya no podemos hablar de un procedimiento en contra de una persona si no sabemos ni siquiera cómo es que se generó ese problema desde el punto de vista más básico de números, ¿no? Y yo creo que esto sí tiene que ser una presión para el Congreso del Estado y para el gobierno del Estado de Coahuila para abrir esos números y para dar a conocer a la ciudadanía algo tan básico como son las finanzas públicas. Pero el consejero del presidente del ICAE, con quien platicamos esta semana en estos micrófonos, dijo pues que el tema de la megadeuda ya estaba muy revisado. Ya estaba revisado, nada más que no habían detenido a Humberto Moreira, ¿verdad? Y eso, este pequeño detalle va a significar mucho en materia de... O sea que si ahora mismo le volviéramos a preguntar, probablemente no diría lo mismo. Bueno, quién sabe si contesta el teléfono, como decíamos, pero la verdad de las cosas es que este elemento viene a transformar totalmente, primero, el esquema de percepción de la Administración de Justicia en el Estado de Coahuila, segundo, el tema de transparencia, y tercero, abre nuevamente el tema discutir, porque, bueno, si bien se ha discutido poco, la verdad de las cosas es que ese poco tampoco ha tenido una sustancia concreta a partir de que no tenemos datos reales de toda esa especulación, ¿no? Exactamente. Arturo. Sí, y bueno, hay que revisar, hay una presión, tomando tu pregunta, hay una presión política, por una parte, la va a existir porque Humberto Moreira tiene mucha información, porque no nada más de lo que ocurre o lo que ocurrió en Coahuila, sino de lo que ocurrió con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuando Enrique Peña Nieto ya era precandidato único a la presidencia de la República. ¿Cuánto de esa deuda se fue a su campaña? Que es una de las preguntas que se hacen muchos. Si se fue dinero de la deuda a financiar la campaña de Enrique Peña Nieto, que hasta hoy no existe ningún indicio legal claro. Lo que existe es esa sospecha y, bueno,
como elemento, como pieza de un rompecabezas, estaríamos hablando que Humberto Moreira es la principal, no solo, insisto, de lo de Coahuila, sino del tema previo a la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. Ahí hay una presión política enorme en el caso. Y obviamente la presión legal por la exhibición que hace la detención por parte de las autoridades españolas de la falta de diligencia en México para investigar estos casos, particularmente en Coahuila, en donde si bien hay denuncias, si bien hay averiguaciones previas, o eso es lo que ha informado el gobierno estatal, no existe ninguna información hasta hoy del avance que tengan esas averiguaciones previas. Además de que no se ha llamado a cuentas a ningún funcionario, exfuncionario o funcionario todavía del gobierno del estado, y tampoco a nivel federal. Es decir, la PGR tampoco lo ha hecho porque, como decía hace un momento Hugo, en la investigación que realizaron, que se circunscribió, tengo entendido, solamente al tema de la contratación ilegal de deuda en créditos por hasta 5,000 millones de pesos, no encontraron ninguna relación entre Humberto Moreira y este hecho, pero faltan otros. Claro. Y uno de los datos importantes que no debemos olvidar es la ausencia de explicación de por lo menos 18,000 millones de pesos en cuanto a su destino, es decir, a dónde fueron a parar dinero que no está explicado en las cuentas públicas de la pasada administración. Bien, licenciado Alejandro López. Les anticipo una disculpa por lo que voy a decir, a lo mejor voy a decir barbaridades. Ahí me corrige, doctor, si me equivoco, por favor. Pienso que el gobierno de México en el pecado llevó la penitencia al no haber integrado, juzgado y sentenciado a Humberto Moreira. Porque de no hacerlo así, ahora, de no haberlo hecho así, ahora se convierte en un simple espectador del litigio, porque no podrá intervenir en el litigio, porque aquí no está siendo juzgado. Recuerdo, me dice si estoy equivocado, que en los tratados internacionales, uno de los requisitos es que no haya, para entregarlo a otro estado, es que no haya sido juzgado previamente en el país de origen, por aquel principio de non bis in idem, de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, al no juzgarlo aquí, dejaron la puerta abierta para que lo aprendieran y lo juzguen allá, y el gobierno de México va a ser un simple espectador, no va a poder meter las manos por Humberto Moreira. Y no se puede hablar de solicitar una extradición, porque aquí no es un delincuente, aquí no ha cometido un delito. Hay que partir de 2 cosas, ¿no? El primer tema es que lo detienen en España, tengo entendido, obviamente por las transferencias a las que hacía referencia Arturo, pero además existe el tema de que existe ya un aviso de solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, en el sentido de que tan pronto entrara al país, sería requerido por la justicia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de entrada, pues como dice licenciado, la cuestión es que ya México pues no tiene mucho que hacer en ese esquema, ¿verdad? Lo que me parece muy grave de todo esto es que las implicaciones y el reconocimiento implícito de que existen estos delitos en España y en Estados Unidos, pues provienen de un origen que no es admitido en este país, que es el hecho de que existe la generación o la creación de una riqueza de procedencia ilícita, ¿no? Y entonces, el hecho de que existan recursos de procedencia ilícita y que estos se distribuyan o pasen por el sistema financiero de los Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea, es lo que está haciendo que se investiguen los procedimientos de lavado de dinero y administración de este tipo de recursos, pero están asumiendo que existe ese enriquecimiento ilícito, que ese recurso provenía incluso de las arcas del gobierno del Estado. Entonces me parece muy grave que asumir ese tipo
de elementos como la base toral de una investigación internacional en contra de una persona no puedan ser reconocidos en este país, ya no como verdad, sino que no puedan ser de ninguna suerte ofuscados, simplemente rebatidos, ¿no? Por el simple hecho de que no existen elementos para poder hacer una cuenta matemática, ¿verdad? Como dice Arturo, de 2 más 2, aquí se gastó este dinero, ¿verdad? Con el agravante que sabemos, no solamente de que no nos muestran esa información, sino que, si no estoy equivocado, hace como un año y medio, se perdió. Se perdió buena parte de la papelería, que además de que se encontraba sellada para efectos de conocimiento público o blindada por un tema de seguridad del Estado, bueno, pues además se perdió buena parte de la papelería, nadie sabe dónde está. Entonces ahora nos encontramos en un doble problema. Es decir, en un momento el gobierno no ha querido presentarnos la información, pero tal vez incluso aunque quieran o aunque llegara una persona que pudiera tomar esa decisión, tal vez no existan físicamente los respaldos de todas esas operaciones. A ver, déjame preguntarles algo que me parece muy importante. Dado lo que ustedes mismos están comentando, este caso, como otros muchos, pudiera apartarse de lo que es el enjuiciamiento hacia el Estado de Derecho en el que se vive en el país e irse por el camino del electoral, porque ya estamos viendo algunas reacciones de los mismos priistas e inclusive de los panistas, que ahora sí, pues todos hacen declaración en relación al tema. Entonces, que nos apartemos una vez más de lo importante que es el cuestionamiento hacia el Estado de Derecho que priva en el país, y que nos vayamos y volteemos la atención hacia lo que es electoral. Creo que los partidos lo van a hacer en automático, o sea, y lo han hecho. O sea, el caso de la deuda de Coahuila es un ejemplo de manoseo político electoral, que ha impedido a su vez y ha creado una cortina que impide esclarecerlo, ¿no? El PAN desde su momento lo hizo. O sea, hay que recordar cómo se destapa este escándalo. Es el entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en el marco de la campaña para la gubernatura, hace la declaración de que la deuda de Coahuila no son 7,000 millones de pesos, sino más de 30,000 millones de pesos. ¿Por qué hacerlo hasta entonces? Y las preguntas desde entonces surgieron. ¿Desde cuándo tenían la información? ¿Y por qué no habían procedido a una investigación? Y desde entonces vimos cómo los partidos hicieron un manejo político electoral de este caso. Por lo tanto, tomando en cuenta la historia, lo que hemos visto, los antecedentes, sí, pues es muy fácil suponer que esto va a continuar sucediendo. Sí. Pero eso va a ser en México. Sí. Lo político va a ser en México. Lo político va a ser en México. Lo jurídico, quizá afortunadamente o afortunadamente, va a ser en España, en donde a ellos muy poco les va a importar que los partidos se hagan garras con el tema o que lo capitalicen como lo quieran capitalizar. España va a buscar, obviamente, cumplir sus objetivos, porque también tiene sus intereses. Voy a ser portadora de algunos comentarios de la gente. ¿Y no será que en algún momento dado pudieran llegarse a ciertos acuerdos internacionales entre España, México, para detener? Es decir, que el mismo cuestionamiento que hay en función de la impartición de justicia en este país pudiera luego trasladarse y cruzar el Atlántico y decir, en España tampoco es que sean santos. Mira, yo te voy a hacer una observación, Marcela, y te voy a hacer la primera, bueno, 2 observaciones. La primera de ellas tiene que ver con que, a diferencia de México, en España los tribunales son verdaderas entidades autónomas. Y ahí viene la segunda observación. Si recordamos, nada más para poner en perspectiva la independencia de este tipo de tribunales, la hija del entonces rey, Juan Carlos de Borbón, ha sido y es investigada y está sujeta a varios procedimientos penales, e incluso su yerno ya fue sancionado penalmente por una serie de actos que tenían que ver con con actividades de malversación e enriquecimiento ilícito. Rodrigo Rato, ex tesorero del Partido Popular e involucrado en el caso de Caja Madrid, está siendo investigado hoy por malversación también, por desvío de fondos públicos. Entonces yo vería muy difícil que gente con un peso específico en aquel país no ha podido
abstraerse de ese tipo de investigaciones, pues veo muy difícil que en las circunstancias en las que se encuentra Humberto Moreira vaya a suceder un hecho extraordinario de justicia divina que lo vayan a soltar. Ayer me decía un amigo, dice, parece que ya soltaron a Humberto. Le digo, pues será del estómago. Le digo, porque ahí nunca lo van a soltar. Es una realidad. Las circunstancias no permiten que él vaya a salir de este problema en el corto plazo. Y volviendo a la discusión original, aquí vemos cómo una gran diferencia entre dos aparatos de justicia. Claro. De procuración y de administración de justicia. En donde vemos, y es muy interesante, y es yo creo que donde debemos poner la lupa, el procedimiento que está siguiendo España en este caso, en donde participa la Fiscalía Anticorrupción, ojo, Fiscalía Anticorrupción, amigo de Peña. lo que no se ha hecho en México. Lo que se tiene aquí es una Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública que depende del propio presidente de la República. Ahí, una fiscalía anticorrupción, una unidad especializada en investigación de este tipo de delitos y jueces de la Audiencia Nacional completamente autónomos, como decía hace un momento Hugo, que están actuando en este procedimiento. ¿Cómo nos van a ver de cara a otros países, a la misma España, ¿no? O sea, ¿hay algo que nos salve en materia de cómo se imparte la justicia en este país en relación al juicio crítico que pudiera derivarse de que el foco está puesto en nosotros? Bueno, mira, definitivamente no. Definitivamente no podríamos hablar de que existe el reconocimiento de impartición de justicia por parte de España, y menos en estas circunstancias, ¿no? Pero incluso yo haría esta observación. España tradicionalmente, y lo comentábamos hace un segundo en el corte, España tradicionalmente ha compartido su jurisdicción y la ha compartido en perjuicio del propio país, de España, y lo ha hecho en perjuicio de otros países. Y tal vez el caso más emblemático, pues es el de Pinochet. El de Pinochet, cuando Baltasar Garzón asume la jurisdicción española para poder sancionarlo penalmente, ¿no? Y a partir de ahí existen una serie de casos internacionales que han movido la justicia española por hechos que han involucrado a españoles fuera de territorio español. Por ejemplo, también te voy a recordar un caso que tal vez no fue tan sonado, el hecho de un grupo de españoles que en una circunstancia similar a la de mexicanos que murieron ahí por la cuestión de un combate ahí todavía no muy esclarecido en Egipto. En Egipto, por el tema de la muerte de estas personas, pues a partir de que eran españoles, pudieron iniciar un procedimiento vinculado a las Cortes españolas. En respuesta a la pregunta de hoy, ¿qué opina usted de la detención de Humberto Moreira en España? Y esto es lo que nos dice el químico Rodrigo Martínez. Lo que se debe hacer primero es pedir la renuncia de Rubén Moreira para que se aclaren todos los asuntos de su hermano. Rosario, referente a los recursos, mi pregunta es que si se van a poder recuperar tanto los de Estados Unidos como los de España. También Brenda Sáenz González dice, ya se había tardado esa captura, pero lo que realmente importa es por qué nuestras leyes no habían hecho nada por buscarlo y hacer que pague. ¿Pesa el nombre de Rubén Moreira o acaso nuestro presidente de la República influye en esto? ¿Qué tipo de personas tenemos al frente de una nación y un estado? Toño Mauri Hernández, entonces debemos confiar en el gobierno de España en que nos harán justicia a los coahuilenses. Roberto Hernández, es una verdadera vergüenza que mejor otro país, en este caso España, nos haga justicia a los habitantes de este gran estado. Javier Luna Durán, ¿se pueden considerar cómplices a los diputados que legalizaron la megadeuda al encontrarse culpable a Humberto Moreira? Y también Jaime Alberto hace la misma pregunta que hace todas las radioescuchas. ¿Hay manera de poder recuperar el dinero tanto de España como de Estados Unidos para que regrese a México? Pues como yo les había comentado, desafortunadamente México no ha iniciado o concluido sus procesos, y en este proceso que está enfrentando este señor Moreira en España,
se convirtió en un simple espectador. Yo reitero eso, porque no tiene legitimación para intervenir en un procedimiento donde ni siquiera es parte. Creo que pudiera reclamarlo si Sí. existiera en México el reconocimiento, al menos la investigación, de que hubo un robo a las arcas públicas, a las arcas de un estado. Es que el mismo procurador de justicia de aquí de Coahuila lo ha dicho. No está comprobado que ese dinero sea del gobierno. Han dicho, no lo han comprobado en Estados Unidos, Exactamente. es lo que ha dicho, pero Sí. han negado rotundamente que falte dinero o haya faltado dinero de las arcas del estado de Coahuila. Ante eso, pues no pueden reclamar algo que no reconocen de entrada, ¿no? Así es. Bueno, y tal vez, digo, nada más poniendo, un poco robusteciendo lo que dice Arturo, el tema es que va más allá. El gobierno del estado de Coahuila no solo cuestiona la investigación en Estados Unidos, sino que además, como bien dice Arturo, el tema es que incluso niegan que ese dinero que se encuentra vinculado a las cuentas norteamericanas haya salido del gobierno del estado, ¿verdad? Y entonces, al no empezar por lo primero, que es aceptar una situación que aparentemente tendría que ser cierta para efectos de esa investigación, pues no podríamos estar en condiciones de pedir nada, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente nuestras autoridades son comparsas de los Moreira. Nada más vienen a hacerle el caldo gordo. Hay que decir que sí existe por ahí un antecedente. Creo que en algún momento Luis Fernando Salazar hizo una solicitud a un tribunal en Corpus Christi solicitando que una vez que terminara esa investigación, ese recurso fuera nuevamente reintegrado a las arcas del gobierno del estado. Así es, pero hay que decir que ni siquiera ha habido una intención por parte del gobierno del estado de conocer el origen de ese recurso como para poder determinar verdaderamente si es o no producto bueno, primero, que sea ilícito y segundo, que sea un recurso que correspondería mantener al gobierno del estado en sus arcas. Habría que preguntarnos también hasta dónde puede requerir la autoridad española en la investigación información del gobierno de Coahuila. Es decir, si ellos están siguiendo la ruta y uno de los delitos es malversación de fondos públicos, en consecuencia tendrían que cuestionarse de dónde salió ese dinero. Y en todo momento dirían, bueno, tenemos que solicitar la colaboración del gobierno mexicano o del gobierno del estado de Coahuila para que nos proporcionen la información necesaria para complementar el caso. Aquí, revisando nuevamente la historia de cómo ha actuado en la negación y en la omisión el actual gobierno estatal, podríamos ver si incurrirían o preguntarnos si incurriría en complicidad al momento de no querer colaborar. Yo lo planteo y lo dejo sobre la mesa. No tengo la respuesta, pero me gustaría que pudiéramos comentar sobre eso, ¿no? Desafortunadamente, todos estos convenios de colaboración se basan en tratados internacionales. En convenios que se celebre un estado frente a otro. Esa es la fuente de las obligaciones, los tratados internacionales. Desconozco si exista un tratado internacional respecto a la cooperación en la investigación de delitos. Tengo entendido que hay uno con la Unión Europea y en ese sentido tendría que estar vinculado a España. Pero yo voy un poquito más allá y tengo entendido que uno de los elementos que impediría que pudiera otorgarse esa información es que se encontrara bajo el tema de transparencia en uno de varios esquemas y básicamente tendría que estar protegido o blindado como se encuentra el tema de la deuda en el estado de Coahuila. Y a partir de que existe ese blindaje de transparencia, no es probable ni posible que en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Pero tengo entendido que los tratados internacionales son incluso superiores a una legislación local. Sí, pero existen las restricciones. ¿Y eso quién lo decide? Normalmente. Está en la Constitución. La cuestión es que va a suceder esto. Si existe ese requerimiento, seguramente lo van a hacer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez le solicitaría al gobierno del estado.
quien podría levantar la restricción que existe actualmente sobre esa información. ¿Podría o no podría? O podría decir, No hacer. ¿sabes qué? Con fundamento en que existe una restricción para otorgar esta información por motivos de seguridad nacional, que así es como lo manejan ellos, o de seguridad del Estado. Entonces, a partir de ahí no te puedo otorgar esa información. Y esa podría llegar a ser una restricción que sí reconocen los tratados internacionales. ¿Por qué? Pues porque existen temas que no pueden ser tocados por otro país a partir de que pueda significar un problema nacional. Pero aquí el tema es, ¿habrá o no habrá voluntad por parte de las autoridades del gobierno del Estado para transparentar ese tema? Y si existe esa voluntad, entonces yo creo que no es ni siquiera relevante que exista esa restricción, porque se podría levantar en cualquier momento. Pero si no existe esa buena voluntad, si no existe esa intención de transparentar este tema, entonces me parece que lejos de estar en condiciones de poder aclarar este tema, pues va a crear más dudas, por un lado, y por otro lado, pues parecería corroborar la culpabilidad de algunas personas que se encuentran involucradas con el tema de la deuda, para efecto de que no estemos en condiciones de aclararla. Ajá. ¿Y qué va a seguir? O sea, dentro de esta historia, bueno, ya está ahí Humberto Moreira detenido, que tengo entendido que no había posibilidad de comunicación, ¿no? O sea, ¿nos incomunican o qué es lo que sucede? No tengo entendido que incluso ya tuvo asistencia consular. Perfecto. Entonces no. ¿Y qué va a seguir en el proceso? Lo que ha sucedido es que consideran que por su capacidad económica, por su facilidad de poder trasladarse de un lugar a otro, dictar una medida cautelar, no le permiten que se pueda retirar de la prisión preventiva en la que se encuentra, y no tiene derecho a salir con fianza, de tal suerte que asumen que podría sustraerse de la acción de la justicia en caso de que le otorgaran esa fianza. Fue sin posibilidad de fianza por riesgo de fuga o de destrucción de evidencia. Claro, esos se denominan en el nuevo sistema como una medida cautelar, como lo dice el caballero con fundada razón, por el peligro de evasión o de que tenga medios de destruir evidencias. ¿Y cuánto tiempo puede transcurrir en este estatus? Mira, eso depende evidentemente del tribunal español, pero muy probablemente se encuentre vinculado a un proceso en corto plazo, y durante todo el tiempo que durará ese proceso estaría... Entonces estamos hablando de meses. Probablemente sí. Y no va a haber ninguna novedad en torno al caso hasta que no se vaya, no vaya avanzando la investigación. Mira, existe ya un procedimiento que es el que inicia en nuestro país, que es el de los juicios orales, en donde los procesos de investigación generalmente se agotan en periodos largos, y muy probablemente ese periodo de investigación ya está agotado o está muy cerca de agotarse, y en las próximas semanas pudiéramos tener conocimiento de una fecha de audiencia en la que ellos le llaman que es el juicio. Básicamente es... ¿Irán a solicitar testigos o participación pruebas, descargo de pruebas. De gente de aquí, de Coahuila? Mira, el procedimiento que los lleva a ellos a poder o a facilitar la detención de este hombre es porque aparentemente tendrían ya elementos suficientes para no necesitar información de testigos o información del gobierno del estado de Coahuila para poder concretar temas de blanqueo de capitales, o lo que es lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Por lo menos esos 3 delitos. Es que mire, hay una historia, un evento. En el nuevo sistema, ese evento tiene que encuadrar en un delito. Y cada delito tiene como una especie de, yo digo como rompecabezas, pero son elementos del delito. Es cuando los americanos dicen, es que tenemos ya el caso, tenemos un caso, es la teoría del caso. Esto es, ya para llegar a estos extremos, es que tienen elementos de sobra para justificar su hipótesis. Esa es la ahora, sobre lo de la investigación, la información que se dio ayer es que la investigación continúa. Sí. O sea, y que por lo menos habían detectado en 2013 transferencias por 200,000 euros de cuentas de Estados Unidos a cuentas de España, que fue lo que permitió la jurisdicción de España. La jurisdicción de España, pero aparte detenerlo o dar la orden de detención. Pero la investigación continúa. Habrá que ver por cuánto tiempo más. Pero ya hay al menos
en lo que lleva la investigación elementos para poder proceder con Y la luego ley. de que termine la investigación, ¿qué va a seguir? Bueno, concluida la investigación, existe una fecha de audiencia en la cual tendrán que desahogarse las evidencias que existieran. Muy probablemente se trate de un procedimiento complicado y tendría que haber varias audiencias para poder agotarlo, y probablemente una vez que concluyan esas pruebas, evidentemente tendría que haber una resolución. Aquí pasarían dos cosas. Lo primero es que la justicia española... ¿Pero no va a haber juicio por medio? Sí, Bueno, ese es el juicio. Es que ese es el juicio. ¿La precisamente. investigación? La investigación. Y el No, desahogo la de investigación pruebas. es una cosa, es lo que va a presentar la Fiscalía Y luego Anticorrupción. después desahogo de pruebas. Y ya el juicio propiamente es el que lleva la Audiencia Nacional. Así es. Donde hay el desahogo de pruebas. En donde habrá el desahogo de Y pruebas. entonces ese juicio tiene que terminar en una condena a favor. Una o en contra. sentencia. Una Así es. sentencia, pues. Y, Sí. y luego de ahí pasaría algo todavía muy interesante, porque podría ser inocente o culpable, en cuyo caso, si es culpable, pues tendría que purgar muy probablemente una sanción, y posteriormente podría ser extraditado a los Estados Unidos para poder resolver el tema de la otra investigación causa. que está llevando. Aquí valdría la pena preguntarnos qué va a pasar, qué pasaría en el caso hipotético de que fuera declarado inocente en Estados Unidos, en España, perdón. Sería reclamado por Estados Unidos. Digo, bueno, allá, pero acá también tenemos proceso contra él. Tendría que entregarlo la justicia española a la justicia norteamericana, Así es, ¿no? Porque el punto es que actualmente está sobre investigación, como bien comentaste, por los $300,000 estos. 200,000 euros. 200,000, pero que entraron al sistema financiero de la Comunidad Económica, por lo pronto de España, pero no está sujeto a juicio respecto de los recursos que Porque se hablan de 246 millones de dólares, o sea, alrededor de 3,000 millones de pesos, que habrían sido lavados en bienes y cuentas en Y Estados no hay Unidos. manera de que, por ejemplo, como en Estados Unidos, lo destinen a una prisión domiciliaria. Yo veo difícil que suceda eso, y menos si existiera una condena. Eso sería muy complicado. Pues entonces Bien, queda para pues la... ya se nos agotó el tiempo. Muchas gracias. Quedaron muchísimas llamadas pendientes, pero pues ya no hay tiempo. Y Gracias, quedó lo señor. del Chapo pendiente, que Sí, fue un tema que no también. abordamos. Y lo de Sí. los homicidios en el penal. Claro. También los 150. Bueno.